Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir, a continuar con esta guía del inversor paso a paso, tercera parte. En esta charla cortita vamos a estar haciendo algunas clasificaciones introductorias a los diferentes tipos de inversión, de instrumentos de inversión que hay en el mercado de capitales y en el sistema financiero, clasificándolos según la familia de instrumentos de inversión a la cual pertenecen. Vamos a repasar un poquito la agenda de esta charla. En principio vamos a hacer una pequeña introducción simplemente mencionando los distintos tipos de instrumentos de inversión que puede operar un inversor desde Argentina. Después vamos a ver algunas clasificaciones en las cuales podemos agrupar a los distintos activos. Y por último vamos a ver en simples pasos cómo operar cada instrumento de inversión de los cuales vamos a mencionar. En principio, bueno, vamos a hacer algunas clasificaciones y algunos conceptos bien básicos antes de meternos ya en las siguientes charlas en los atributos y en las características particulares de cada instrumento. Dividir a los principales activos que hay en el sistema financiero y en el mercado de capitales, diferenciando en qué ecosistema o en qué universo van a poder operar cada uno de ellos. Comenzando por aquellos que ustedes pueden contratar a través del sistema financiero, nos vamos a encontrar con el plazo fijo tradicional, uno de los instrumentos más populares que hay para los ahorristas argentinos. También vamos a encontrar el plazo fijo UVA, que ha ido cobrando popularidad también conforme ha ido aumentando la inflación y se ha hecho un instrumento más atractivo. Más adelante vamos a analizar bien sus características y si conviene o no en el contexto actual. La caja de ahorro UVA que quedó acá en la diapositiva, pero ya prácticamente ningún banco la está comercializando. La moneda extranjera, el dólar, en el sistema financiero, que actualmente también muchas personas no pueden acceder, otras pueden con una restricción de $200. Y vamos a ver en el mercado de capitales otros instrumentos que se pueden operar como los fondos comunes de inversión, las acciones, los títulos públicos, obligaciones negociables, cauciones, CDRs, futuros y opciones. Esos no los vamos a analizar en este curso, pues son más complejos. Otra manera de obtener dólares para aquellos que están restringidos en el sistema financiero, que es el dólar MEP. Y también vamos a ver los ETF. Esta clasificación simplemente es para diferenciar cuáles son aquellos que uno puede adquirir a través de su cuenta comitente y otros en el mercado de capitales y otros que se pueden adquirir directamente yendo a su sucursal del banco o a través de home banking. En principio, una clasificación muy importante que hay que tener de cada tipo de instrumento, más allá de en dónde opere y en dónde se pueda suscribir o contratar, es su clasificación según la naturaleza financiera de cada instrumento. Vamos a llamarle así a esta división que hacemos entre instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Los instrumentos de renta fija son aquellos que el inversor contrata en un momento determinado y sabe en qué periodo va a cobrar, en qué fecha, dentro de cuántos días va a cobrar la rentabilidad y también esa rentabilidad que va a estar pactada en el momento inicial. Por otra parte, también los instrumentos de renta fija se caracterizan por tener niveles bajos de volatilidad, por lo menos nominalmente. Por lo menos nominalmente. ¿Y a qué me refiero a esto? Que una ganancia o rentabilidad nominal significa que yo tengo 1.000 y voy a tener en el futuro, con alto nivel de probabilidad, más de 1.000 pesos. Después está el análisis de si la inflación fue mayor o la devaluación del dólar, por ejemplo, fue mayor y yo realmente gané. Pero en términos nominales, los instrumentos de renta fija tienen menos riesgos, tienen menos volatilidad que los instrumentos de renta variable.
Por otra parte, los instrumentos de renta variable son todos aquellos cuya rentabilidad y valor futuro se desconocen al momento de adquirirlos, como por ejemplo una acción. Después vamos a ver por qué una acción es un instrumento de renta variable, ya que al nivel de adquirir ese activo yo no sé en el futuro cuánto va a valer, que depende de un montón de más de variables, por lo tanto tienen mucha más volatilidad, pero también tienen más riesgo y más rentabilidad a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Que la rentabilidad está muy asociada al riesgo que tiene que tener un instrumento. Difícilmente un instrumento que no tenga volatilidad, que no tenga riesgo, nos vaya a dar una rentabilidad alta en el largo plazo. Históricamente, los instrumentos de renta variable han tenido rentabilidades mucho más altas que los instrumentos de renta fija. Pero también hay que tener en cuenta que los instrumentos de renta variable, al momento de necesitar la plata, no sabemos si en ese momento va a estar más caro o más barato de lo que yo lo compré. Por lo tanto, está la posibilidad de asumir una pérdida en el futuro. ¿Y con qué instrumentos nos vamos a encontrar dentro de la familia de los de renta fija? Bueno, vamos a encontrarnos con el plazo fijo, ambos plazos fijos, el tradicional y el UVA. Si bien el UVA no sé cuánto voy a cobrar porque no conozco la tasa de inflación y no conozco el ajuste del SER, que es la variable a través de la cual se mueve la UVA, sí conozco que voy a cobrar según lo que aumente la UVA. Y también sé cuándo. Por eso el plazo fijo UVA entra dentro de esta clasificación. Otro instrumento de renta fija son las cauciones bursátiles. También podemos ver a los títulos públicos o bonos emitidos por el gobierno, bonos corporativos, o sea, las obligaciones negociables, y los fondos comunes de inversión que invierten en instrumentos de renta fija, porque vamos a ver después que los fondos comunes de inversión pueden invertir en activos de renta fija o activos de renta variable también. Pero hay una familia de fondos comunes de inversión que invierten en instrumentos de renta fija. Por lo tanto, tienen menos volatilidad y cumplen con la característica para ser considerados dentro de la familia de renta fija. Por otra parte, dentro de los activos de renta variable, es decir, aquellos que no conocemos su valor futuro, tenemos a las acciones, a los CDRs, a los fondos comunes de inversión que no invierten en títulos de renta fija, sino que invierten en estos instrumentos de renta variable, y también tenemos a los ETF. Ya vamos a ver qué son. ¿Y dónde está el dólar? ¿En qué clasificación entra el dólar dentro de esta familia, renta fija o renta variable? Bueno, en realidad, el dólar no es un activo de inversión, no es un activo financiero que uno utilice para invertir, sino que en Argentina el dólar se usa como un instrumento de resguardo. Pero en realidad el dólar no es más que una moneda, que una divisa, porque cumple con las funciones que tiene que tener una moneda y no con los atributos de un activo financiero de inversión. Y otra clasificación importante que hay que tener en cuenta al momento de invertir también y que hay que conocer dentro de los atributos de cada instrumento es si son un título de propiedad o si son un título de deuda. Es decir, cada vez que un ahorrista se transforma en inversor, lo que está haciendo es transfiriéndole recursos a otro agente de la economía, ya sea una empresa, el gobierno u otro inversor. Pero, ¿en calidad de qué? En calidad de que estoy participando del capital de un agente de una empresa, o esa persona, ese agente me está debiendo la plata. Bueno, ¿soy acreedor o soy dueño? Según estas dos clasificaciones, es que vamos a encontrar instrumentos que pueden clasificarse como títulos de deuda o instrumentos que pueden clasificarse como títulos de propiedad. Por ejemplo, el plazo fijo, cuando uno constituye un plazo fijo, le está prestando plata al banco. El banco es deudor del inversor, por lo tanto, entra dentro de la clasificación de los títulos de deuda. Los bonos estatales o los títulos públicos también son títulos de deuda. El inversor le está directamente prestando plata
al gobierno. En este caso, en el caso de los bonos corporativos, el inversor está siendo acreedor de una empresa, y también en las cauciones bursátiles es un inversor que le está prestando plata a otro inversor, mercado de capitales de por medio, con garantías, con aforos, pero le está prestando plata. En cambio, los títulos de propiedad, como por ejemplo las acciones, los CDRs, el inversor está participando directamente de la propiedad de una parte del capital de una empresa. Entonces está asociado directamente a cómo le va a esa empresa y está siendo dueño de una parte de esa empresa. Por eso también es muy importante tener en cuenta esta clasificación. ¿Por qué? Porque trae riesgos aparejados distintos, ¿sí? Después lo vamos a ver en el análisis de cada instrumento en particular, pero tengan en cuenta estas dos clasificaciones. Si uno está invirtiendo en un instrumento de renta fija o de renta variable, o si también está invirtiendo en un instrumento de propiedad, un título de propiedad o un título de deuda. Esas dos clasificaciones a priori son muy importantes muy importantes de saber antes de empezar a invertir. Es decir, de conocer estas clasificaciones y a qué familia de instrumentos pertenece cada activo que yo voy comprando, si ya sea de renta fija o de renta variable, o sea, un título de deuda o un título de propiedad, tiene mucho que ver con entender, comprender, tener conciencia de a dónde está yendo a parar el dinero que yo estoy invirtiendo. Y eso es fundamental entender cuando uno va a comprar un activo para invertir. Por último, de manera muy básica, sencilla, reducida, vamos a estar viendo cómo se operan los diferentes títulos o instrumentos financieros de los cuales acabamos de hablar. Según los haya o los tenga que ir a buscar al banco o los tenga que ir a buscar al mercado de capitales. Aquellos que los ofrecen o que son ofrecidos por los bancos comerciales, por ejemplo, Banco Santander, Banco Río, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Nación, Banco Francés, ustedes pueden constituirlos a los plazos fijos a través de home banking o dirigiéndose directamente a la sucursal. Generalmente hoy en día la mayor cantidad de plazos fijos se canaliza a través de home banking. Es muy sencillo, uno teniendo una caja de ahorro simplemente en pesos y teniendo acceso a un usuario y clave de home banking, puede, depositando la plata que quiere invertir a plazo fijo, en unos muy sencillos pasos, constituir un plazo fijo, ya sea tradicional o UVA, a través de home banking. En cuanto a la compra de dólares, la compra de dólares hoy en día está bastante más truncada, pero también uno necesita una caja de ahorro en pesos y una caja de ahorro en dólares, en este caso, y a través de home banking también va a poder hacer, mediante un par de clics, si es que está habilitado por el Banco Central, la compra de sus $200 mensuales, siempre y cuando esté habilitado. Si no, en el momento de querer hacer la compra, en el home banking le va a saltar que usted no está habilitado por el Banco Central, porque incumple o, perdón, mejor dicho, cumple con algunos de los requisitos para no estar habilitado, que son un montón. A través de una certificación negativa que emite el ANSES, uno puede saber de antemano si está habilitado o no para la compra de dólares. Esa certificación negativa la pueden tener de manera online y les va a ahorrar irse hasta su banco para abrir una caja de ahorro en dólares. No obstante, el que no pueda adquirir dólares a través del banco y los quiera conseguir de manera legal, puede operar en el mercado de capitales del dólar MEP. Por lo tanto, la caja de ahorro en dólares le va a servir igual para el momento en que los quiera retirar. Los instrumentos negociados en el mercado de capitales también, de manera muy sencilla, hoy en día, con el desarrollo tecnológico que ha progresado
de manera muy rápida, los brokers han desarrollado aplicaciones que en prácticamente 5 minutos uno puede abrirse una cuenta comitente y ya puede estar operando en el mercado de capitales. Ojo que los bancos también dentro de su estructura tienen agentes de bolsa para que ustedes operen, pero también suelen tener mayores costos que aquellos o aquellas empresas que se dedican exclusivamente a ser agentes de bolsa o agentes ALIX se llama. ¿Qué pasos tengo que seguir para operar todos los instrumentos que vimos que se operan en el mercado de capitales? Bueno, simplemente el inversor tiene que tener una caja de ahorro en pesos. Esto pasa siempre a través del banco, el dinero que va a los brokers. Fondear su cuenta comitente a través del CBU que se le informa en la aplicación del broker. A ese CBU usted le hace una transferencia de la cantidad de plata que va a querer mandar para invertir a la cuenta comitente que tiene abierta en el broker y directamente a través de un par de clics comprar el activo que desee o el que le recomiende su asesor a través de la aplicación desde su celular, al igual que el home banking o la página web del broker. Actualmente, cualquier persona con acceso a un dispositivo que soporte las aplicaciones y tenga conexión a Internet puede estar de manera muy sencilla operando ya sea en el sistema financiero o en el mercado de capitales. Bueno, hemos llegado al final de esta tercera charla de la guía de inversores paso a paso. Cualquier duda o consulta la pueden dejar en los comentarios. No duden en suscribirse a este canal que vamos a estar subiendo contenido periódicamente para que ustedes puedan estar actualizados también de todos los eventos importantes que van sucediendo y que afecten a las inversiones que ustedes pudieran llegar a tener. Dudas o consultas las van dejando en el comentario o directamente nos pueden consultar por nuestro email o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima charla.